¿Qué tal? Es un placer saludarles. Nos sentimos muy felices de dar inicio a una nueva lección, lección número 5. Y entonces permítanme introducirla de la siguiente manera. Estaba a cierta ocasión en un gimnasio y estábamos prácticamente un grupo de compañeros, de amigos, y observábamos cómo dos muchachos que ya llevan muchísimo tiempo en el gimnasio comenzaban a levantar las pesas y sí, realmente hacían un buen trabajo. Llevaban sus playeritas ajustadas, su musculatura era pues visible, pero de pronto llegó un muchacho bajito, un muchacho un tanto delgado. Realmente no había ninguna expectativa, y como en un gimnasio público pues se tienen que ir rolando los turnos para realizar los ejercicios. De pronto este muchacho llegó y les preguntó a los otros dos que estaban ejercitándose que si podía utilizar el aparato. Y entonces ellos dijeron sí, pero se quedaron viendo uno al otro, sonrieron. Y en ese momento este muchacho llegó, quitó el candado del peso que levantan y prácticamente lo puso al doble, casi abajo. Esto significa que iba a levantar prácticamente todo el peso del aparato. Los dos que estaban allá quedaron sorprendidos cuando se acomodó el muchacho y comenzó a presionar con una facilidad y a hacer el movimiento sin problema y a lograr el objetivo. Los dos que estaban allá quedaron literalmente sorprendidos. ¿Saben una cosa? También en la vida espiritual, sucede algo similar. Las condiciones, la apariencia física, el trasfondo cultural, entre muchas otras cosas, de pronto se introducen y se involucran al grado que uno no le da el valor correcto o necesario a la persona. La lección número 5 justamente nos hablará de esta realidad. Nos hablará de una controversia que continúa en la monarquía y donde Dios utiliza a personas insignificantes para cumplir planes extraordinarios. Personas a las que no se les da un crédito, Dios las capacita, les da su bendición y permite que puedan lograr grandes cosas para su honra y su gloria. Quédate con nosotros, lección número 5, la controversia continúa. ¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto saludarles. Queremos extenderles una cordial bienvenida a esta lección de Escuela Sabática, lección número 5, la controversia continúa. Durante esta lección aprendemos grandes enseñanzas que sin duda alguna traerán beneficios y serán de edificación para nuestra vida. Y nos alegra tener con nosotros, como cada semana, tenemos a un invitado especial, además del pastor Abraham Ramírez, que está con nosotros una vez más. Pastor, gracias, que el Señor le bendiga, qué bueno que está con nosotros. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor, y también agradecemos al Dios del cielo que nos dé esta oportunidad de estar aquí permanentemente comentando la lección de Escuela Sabática. Ahora la controversia continúa, ¿no? Vimos el periodo de los jueces, ahora vamos a ver el periodo de la monarquía y tal vez un poquito más allá, ya cuando los dos reyes extraños reinan y los hijos de Dios logran ahí simpatía de esos reyes y se logra vencer nuevamente en la gran controversia que se está llevando a cabo. Muy bien, una lección muy interesante. Y ya es la lección número 5, pastor. Ya llevamos 5 más de un mes, ¿no? Así que adelante en el comentario de esta lección, pastor. Muy bien, gracias. Y está con nosotros también el pastor Julio Díaz. Él es el director de Escuela Sabática, Ministerio Personal, entre otros departamentos. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga, pastor.
No, gracias a ustedes que me dan la oportunidad de estar aquí. Y sí, vamos a ver una lección que es muy importante, en donde vamos a ver cómo el poder de Dios se manifiesta a través de hombres que pareciera ser, como tú dijiste al principio, pastor, que pareciera ser que no va a pasar nada con ellos, ¿verdad? Sin embargo, Dios en esa lucha, en ese problema, en ese conflicto que hay, utiliza personas de las que menos esperamos. Y eso para mí es algo muy importante y muy esperanzador, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Gracias, pastor. Tienes unos saludos, pastor. Sí, cómo no. Queremos mandar saludos a nuestros hermanos de la Asociación Norte de Veracruz, específicamente a la iglesia de Rancho Nuevo, en el distrito de Metlaltoyuca. Un saludo muy cariñoso para ellos, los saludamos con mucho gusto. Y también a nuestros hermanos de Coatzacoalcos, también ahí en el estado de Veracruz, ese bello estado, de la Asociación del Sureste de Veracruz. Con mucho cariño los saludamos. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham, tendrá algunos saludos también. Sí, pastor. Saludos para Rafael Klegel. Él nos escribe desde Richmond, en el estado de Virginia, en los Estados Unidos. Y también a la comunidad de San Fernando, en Chile. Muchos saludos afectuosos para ellos. Muy bien, que el Señor les bendiga. Y pues vamos a entrar de lleno a lo que es el estudio de esta lección, pero queremos compartirles el bosquejo. Pastor Julio, hay tres tópicos, tres asuntos importantes, tres puntos a destacar. ¿Cuál es el primero de ellos, pastor? El primero podemos decir que son héroes improbables. Héroes improbables. Héroes improbables. Es decir, nadie da ni siquiera el beneficio de la duda, pastor. Sí, vamos a ver cómo es que estas personas que estaban en el anonimato pasan a ser héroes para el Señor, ¿verdad? Y que, como tú dices, pues nadie les daba ningún crédito, ¿verdad? Sin embargo, Dios los utiliza y se convierten en héroes para la gloria de Dios. Extraordinario, pastor. ¿Cuál es el punto número 2 de este bosquejo, pastor Abraham? El punto 2, pastor, es gozo anticipado. En las victorias que Dios otorga a sus siervos, a su pueblo, se puede anticipar, se puede ver desde antes de que suceda, ¿verdad?, las cosas, y desde antes se le da gloria y honra a Dios por lo que va a suceder. Y en muchas historias de la Biblia se puede ver eso, que ya desde antes de que suceda, desde antes que Dios libere, ya se está dando gracias a Dios por la liberación que va a efectuar. Así que entonces se puede experimentar un gozo anticipado de todas las bendiciones y liberaciones que Dios puede dar. Muy bien. Y el tercer punto, simpatía ante poderosos extraños. El Señor otorga una gracia especial, pastor, para desempeñar funciones específicas y muy importantes en escenarios complicados, por ejemplo, delante de reyes. Sí, tenemos el caso de Nehemías y el caso de Esther, que logran tener la gracia y el favor de los reyes, y entonces les otorgan muchas concesiones, ¿no?, para que puedan cumplir el propósito de Dios. Correcto. Por eso es que se llama simpatía ante poderosos extraños. Muchas gracias. Pues estamos en la lección número 5, la controversia continúa. En un momento regresamos para dar inicio con el repaso de esta lección. Estamos de regreso y vamos a dar inicio con este estudio, pero queremos invitarlos para que nos acompañen en una oración para dar inicio. Nuestro Dios y Padre, gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos das bendiciones abundantes, Señor, y porque en tu palabra también encontramos promesas, principios guiadores para nuestra vida. Al estudiarlos en esta ocasión, rogamos que tú nos dirijas, que impresiones nuestra mente y que este estudio, Señor, pueda ser de gran edificación
y pueda ser para honra y gloria de tu santo nombre. Amén. Señor bendito, por favor, bendice a cada maestro también, y que los elementos aquí a analizar puedan ser importantes y puedan ser utilizados en el repaso de sus lecciones y en la exposición de la misma. Acompáñanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues estamos entonces en la lección número 5. Pastor Julio, héroes improbables, un escenario realmente complicado cuando no hay un respaldo, cuando no hay un beneficio, pero a pesar de todo eso, que es un escenario por supuesto complicado, Dios bendice y los planes de Él siempre se cumplen, pastor. Sí, vemos nosotros aquí como Dios tiene planes muy interesantes para cada uno de nosotros, y los planes de Dios no fallan, ¿verdad? En primer lugar, la lección trata de estos personajes que llegaron a ser héroes, que nadie pensaba llegar a lo que llegaron a ser. Uh-huh. Por ejemplo, vemos el caso de David. En el caso de David, las expectativas humanas eran nulas, es decir, nadie pensaba que David pudiera llegar a ser un rey. ¿Por qué? Porque los humanos lo que vemos es, como le dijo Dios a Samuel, ¿verdad? Que Dios mira solamente lo que está delante Uh-huh. de él. Uh-huh. Y así somos los seres humanos. Por ejemplo, en el caso cuando fue nombrado rey el rey Saúl, fue nombrado rey por su estatura, por su físico, por su complexión, por lo que se podía notar de él, ¿no? Por toda la apariencia. Por la apariencia, ¿verdad? Pero en el caso de David vemos que David era un muchachito, ¿verdad? El que cuidaba las ovejas, Uh-huh. ¿verdad? Llega el profeta Samuel a buscar un rey, y el padre, con ese pensamiento humano, le trae a los hijos mayores, a los fuertes, a los que están en el ejército, a no sé si los inteligentes. Pero todos son desechados. Todos son desechados, y todavía Samuel dice, ¿y no hay alguien más? ¿Verdad? Porque estos no son. Correcto. Entonces, bueno, sí, tengo un hijo que está allá cuidando. Es decir, vemos que David, su apariencia no era digna de ser un rey. Uh-huh. La apariencia de David. Entonces, es nombrado rey, es ungido, pero todavía vemos cuando el rey David va a llevar el almuerzo a sus hermanos que están en la guerra, lo tachan de orgulloso, Uh-huh. ¿no? Y luego cuando va con el rey Saúl a decir, no, espérame, yo puedo pelear contra ese gigantón. No, hijo, tú no puedes. Ese hombre es un hombre de experiencia, tú eres un muchachito. Y todavía, cuando después el rey Saúl es convencido, no, yo he peleado contra esto y el Señor está conmigo, vemos que entonces cuando llega ante Goliat, igual, Goliat se deja llevar por la vista y dice, ¿tú vienes a mí con qué vienes? ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Uh-huh. Es decir, la expectativa humana siempre estamos queriendo ver algo que nos impresione físicamente. Lo espectacular, Sí. lo llamativo, luces. Así es. Uh-huh. Pero en la expectativa divina Uh-huh. es totalmente diferente. Y el caso de David es un caso muy típico de esto, ¿verdad? De que llegó a ser un rey y que entonces nadie pensaba que llegara a ser lo que fue. Uh-huh. Pastor Abraham, héroes improbables. Pastor, esto llena de gozo a los que no somos los atrayentes físicamente, ¿no? A los que no tenemos tantos talentos, a los que humanamente estamos limitados. Pero Dios puede usar a todo este tipo de gente, Uh-huh. ¿sí? Solamente aunque nos pongamos en sus manos y que estemos dispuestos a servirle. Correcto.
Así que yo creo que una buena actitud de cada uno de nosotros debiera ser: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Estoy en tus manos, soy tu siervo. Guíame, condúceme y libra las batallas, si es que así es tu voluntad, a través de tu siervo. Y yo creo que vamos a obtener muchas victorias en su nombre. Correcto. Y yo creo que esa es una lección muy importante de lo que acaba de mencionar el pastor Julio. Pero pastor, la lección de esta semana se llama La controversia continúa. Y la controversia, ya dijimos, es de un enemigo de Dios que se vuelve enemigo de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, y quiere destruirlo. Pero también esta controversia se lleva a cabo a nivel personal. Correcto. ¿No? A nivel personal. Tenemos a un David, como ya lo describió el pastor, con suficiente fe para enfrentarse en una batalla improbable de victoria. El enemigo era un gigante contra quien David no tenía, humanamente visto, no tenía probabilidad de victoria. Pero David se sabía poner en las manos de Dios y obtuvo una victoria aplastante y contundente. Y ahí vemos a un David victorioso, ¿sí? Hablando y diciendo, dice por ejemplo 1 Samuel 17:37, y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Es decir, su confianza estaba en el Dios del cielo. Y cuando se tiene confianza en el Dios del cielo y se depende de Él, entonces está uno protegido y sale uno victorioso en la gran controversia. Pero al bajar la guardia, pastor, entonces nos metemos en problemas. Correcto. ¿Sí? Tenemos el otro caso. Segunda de Samuel, capítulo 11. Está David descansando. No está peleando, no está activo. Baja la guardia y entonces, ¿verdad?, ve a una mujer que se está bañando, peca con ella en su pensamiento y después en forma física, y ahí vienen todos los problemas para David. Porque en momentos estamos arriba espiritualmente hablando y después bajamos espiritualmente. Yo creo que una lección que podemos sacar de la vida de David es que debemos estar constantemente en armonía, en constante permanencia con Cristo Jesús, ¿verdad? Y no bajar la guardia jamás, porque puede ser que estando arriba podemos descender y perder la batalla en contra del enemigo. ¿Okay? Qué interesante, pastor. Esta gran controversia finalmente se libra, se gana en el corazón del ser humano, de forma individual, como lo ha mencionado. Y es interesante cómo David, pastor Julio, algunos lo han llamado arrogancia santa. El problema es que cuando se desconecta del cielo, ese espíritu de fortaleza, de convicción, de seguridad, sí se trastorna en cualquier elemento que puede ser arrogancia, que puede ser orgullo, y que impide que los planes de Dios se cumplan. Por ejemplo, el primer escenario de David con el gigante, en el nombre del Señor lo venció, sin problema. Pero el segundo escenario, que ya el pastor Abraham mencionaba, se vino en caída, en picada. ¿Por qué razón? Se desconectó de la fuente, de la única fuente que puede ayudarnos, del Señor. Si nosotros vemos aquí que cómo somos los seres humanos, David también es un ejemplo claro de eso. Una misma persona que es espiritualmente hablando muy fuerte, y esa misma persona en un momento se puede venir a lo más bajo. Bueno, Caso similar de Elías. Sí, aquí vemos a Elías, ¿no? También. En el caso de David vemos ¿por qué él cayó tan bajo? Bueno, algunos piensan que fue orgullo, arrogancia, la humildad, de donde venía, se le olvidó tal vez, no sabemos. Pero es que así somos los seres humanos, pastor. Cuando tenemos éxito, como que nos marean las alturas, ¿no? Y entonces perdemos de vista el poder de Dios. Vemos a Elías, por ejemplo, ¿no? Que él hace un gran triunfo,
otro héroe improbable. ¿Por qué? Porque las circunstancias en las que vivía, el ambiente espiritual que lo rodeaba, todo estaba en contra de él, ¿verdad? Un rey malvado con malvado porque la esposa se lo hacía como quería, ¿verdad? Y entonces viene Elías y se presenta ante el rey y dice, mira, ¿sabes qué? No va a llover hasta que yo ore al Señor. Ese es un ataque frontal hacia el dios Baal, que era el dios de la productividad, en él confiaban para las cosechas y todo, y obviamente que la lluvia era un elemento esencial para eso. Entonces viene Elías y le dice, ¿sabes qué? No va a llover hasta que yo ore. Y se va, se escabulle, ¿verdad? Y luego nuevamente aparece en escena para orar, para que le diga, mira, hasta que yo te dije esto se va a cumplir. Y se cumple, ¿no? Porque Dios está con Elías. Pero ese mismo hombre que tuvo un gran triunfo y que además hace un gran triunfo ante los sacerdotes de los Baales, también se viene su vida espiritual, emocional, se viene abajo y se va a esconder a una cueva. Se deprime, pastor. Entonces, estas personas que vemos son igual que nosotros. El mismo apóstol Santiago lo dice, ¿verdad? Que Elías fue un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, etc. Así somos los seres humanos, ¿no? En un momento estamos muy arriba, espiritualmente, muy animados, y vamos y hacemos obra misionera, y predicamos, y esto, y cumplimos con nuestros cargos en la iglesia, y hacemos, y en un momento dado, por cualquier circunstancia, nos vamos para abajo. Correcto. Y tanto David como Elías nos ilustran exactamente cómo somos nosotros. Muy bien. Pastor Abraham. Sí, pastor, solamente afirmar estas dos lecciones. Debemos depender totalmente de Dios para no caer en situaciones como David y Elías, que estando en la cúspide, vinieron abajo. Y la otra lección es que si nos ponemos en las manos de Dios, los pocos talentos tal vez que tengamos, ¿verdad? O el físico que tenemos, que tal vez no sea tan agraciado, pero Dios puede utilizar todo eso para su honra y su gloria y para ganar victorias a su favor. Muy bien. Hermanos, Dios es un Dios maravilloso que ve lo mejor que hay en nosotros aun cuando nadie pueda darnos un crédito. Y cuando ponemos nuestra vida en sus divinas manos, Él hará cosas extraordinarias. En un momento regresamos. Pecado me encontró y me dijo, ve y no peques más. Y desde entonces ya no soy lo que era tiempo atrás. Yo solo vine a agradecer la nueva vida que Él me dio. Y ahora va camino ya al Calvario a morir.
y así me salvó. Fue por mí, en el Calvario su vida dio por mí. Muy bien, estamos de regreso y vamos a analizar el segundo punto del bosquejo que tiene que ver con el gozo anticipado. Pastor Julio, me parece, la certeza, la seguridad, la confianza en Dios la que nos permite saber que al final de la prueba, al final de las dificultades, podremos gozarnos, porque el poder de Dios estará con nosotros, pastor. Sí, eso se le llama fe, ¿Correcto? ¿verdad? Uh-huh. Eso se le llama fe, ver con anticipación la victoria, lo que Dios puede hacer por nosotros. Uh-huh. Ezequías, que fue un extraordinario rey, él tuvo esta visión. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios, él confiaba en Dios. Él se propuso en su corazón conocer a Dios. Y entonces ese conocimiento que él tenía de Dios aumentó su fe. Uh-huh. ¿Verdad? Conocemos muy bien la historia de Ezequías, sobre todo cuando el rey asirio Sennacherib invadió Judá. Uh-huh. ¿Verdad? De paso, Sennacherib, el imperio asirio fue considerado el símbolo de terror y tiranía por más de 3 siglos. Correcto. Eran hombres muy sin nada de piedad. Sanguinarios. En las guerras, cuando llegaban a conquistar alguna ciudad, mataban a todo que se le pasara enfrente, ancianos, mujeres, niños, lo que Uh-huh. fuera. Uh-huh. Y se dice que a las mujeres que estaban embarazadas, con la espada les abrían el vientre, les sacaban el bebé y lo azotaban contra la pared. Qué terrible, ¿no? Eran sanguinarios, eran tiranos. Asiria conquistó el reino del norte y fue que lo esparció por todo Mesopotamia. Y luego Sennacherib pone sus ojos en Judá. Uh-huh. Y entonces conquistó 46 ciudades fortificadas, según los escritos de los asirios, ¿no? Y entonces exigió un tributo muy pesado, Muy elevado. muy grande, que Ezequías agarró el oro del templo, el oro de todos lados y le entregó todo a este rey y no quedó satisfecho. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, la historia bíblica nos dice que mandó a una delegación para que se rindieran, ¿verdad? Está registrado en 2 de Reyes 18, 26 al 28. Pero ahí me llama la atención que como Rabsacés, que era un oficial de un rango elevado, ofende a Dios, ¿verdad? Ofende a Dios. Y vamos a leer lo que dice ahí en 2 de Reyes 18, 26, ¿verdad? Dice, voy a leer del versículo el versículo 18-17, donde dice que el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías a Tartán, al Rabsaris y Rabsaces con un gran ejército, ¿verdad? Y acamparon. Pero entonces dice que en el versículo 18 que llamaron al rey y salió a ellos Eliakim, ¿verdad? Y otras personas. Y el versículo 19, decida ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Verdad? Uh-huh. Primero dice que en el versículo 21 que se apoya en Egipto, ¿verdad? Dice aquí que confías en este vástago de caña cascada en Egipto, ¿verdad? Y luego dice el versículo
22, y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Y luego más adelante dice que en el versículo 28 que se puso a hablar en lengua de Judá y dijo, oíd palabra del gran rey de Asiria, así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno su vid, su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, ¿verdad? Y el versículo 33 dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat, el dios de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Etcétera, etcétera. Aquí vemos cómo este hombre hace una ofensa a Dios, ¿verdad? Hace una ofensa a Dios que no está ofendiendo al pueblo, no está ofendiendo al rey, no está ofendiendo a la nación de Judá, está ofendiendo al Dios, porque recordemos que en aquel tiempo, en las guerras, cada nación confiaba en su rey. Y la nación que era vencedora quería decir, o ellos lo interpretaban diciendo, que el rey o la nación que vencía, su Dios era más poderoso que el Dios al que habían vencido, ¿no? Entonces dice, ¿por qué confían en Jehová? ¿Verdad? Así que vemos nosotros aquí el desafío que hace este hombre en contra de Dios. Y la verdad es que no sabía ni con quién se estaba metiendo, ¿verdad? La ignorancia es muy atrevida, pastor. Así es. Ahora, yo creo que el pastor Abraham nos va a complementar un poquito sobre esto, pero yo solamente quiero ver 3 lecciones que sacamos de esto. Número 1, el pueblo de Dios, el enemigo trata de desviarlo de su confianza en Dios por el miedo, ¿no? Número 1. Número 2, el poderío militar de naciones que amenazan y confían en dioses paganos. Vemos aquí que a veces el enemigo usa este poderío, pero entonces vemos también la incapacidad del pueblo de Dios de ver la providencia de Dios. Correcto. ¿Verdad? Como decimos nosotros los seres humanos, confiamos en lo que vemos, sí, en lo que está delante. Y vemos un poderío enorme del ejército, y el pueblo de Israel pierde de vista a Dios. Pero lo más importante, pienso yo, es la lección número 3, que vemos la capacidad de Dios de intervenir, ¿verdad? Y desbaratar planes, resultados aparentemente inevitables y horribles, y el Señor tiene la capacidad de hacer eso. Ahora, Ezequías confiaba en esto último, y él vio, ¿verdad?, con anticipación que el Señor le ayudaría. Correcto, qué extraordinario. Pastor Abraham, entonces, en estricto sentido, las armas espirituales sobrepasan cualquier herramienta o artefacto de fabricación humana, pastor. Sí, pastor. Aquí en esta historia de Sennacherib invadiendo a Judá, podemos ver la descripción en miniatura de la gran controversia. Un enemigo de Dios, un enemigo del pueblo de Dios, que trata de destruir al pueblo de Dios. Y al igual que Satanás viene y habla arrogancias en contra de Dios, entendiendo las palabras de este hombre, dice, Dios no es Dios poderoso, porque va a ser inútil que se defiendan, Dios no está con ustedes, y les va a pasar a ustedes y a su Dios lo mismo que le ha pasado a otras naciones y a su Dios. Habla arrogancias, ¿no? Por otro lado, está el pueblo de Dios
al parecer insignificante porque está en total desventaja. ¿Sí? Pero entonces el rey Ezequías, y yo creo que esa es una lección que debemos aprender, cuando nos encontramos en problemas, en dificultades, él hizo dos cosas. Uno, Segunda de Reyes 19:1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó su vestido, se cubrió de saco y entró en la casa del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando se encontró en dificultades el rey Ezequías, lo primero que hizo fue buscar a Dios. ¿Sí? Dice que él se cubrió de saco, rasgó sus vestidos y fue a la casa de Dios para tener una comunión con el Señor. ¿Sí? Ahí viene parcialmente la respuesta de Dios, porque hace que el general se retire. Pero le mandan una carta. Y entonces también en esa carta hablan con soberbia, con arrogancia en contra de Dios. ¿Y qué hace Ezequías? 19, Segunda de Reyes 19, 14 y 15. Ezequías tomó la carta de los embajadores y después de leerla subió a la casa del Señor y la extendió ante él. Imagínense el rey poniendo la carta ante Dios y dice, mira Señor lo que dicen de ti. Y entonces Ezequías oró al Señor. Señor Dios de Israel, que habitas entre querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Okay? Así que entonces le da su lugar Ezequías a nuestro Dios. Y Dios manda la respuesta. Correcto. Y entonces el pueblo de Dios tiene un gozo anticipado. Dice 2 de Reyes 19:32. Por tanto el Señor dice así del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá ante ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino en que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí y a mi siervo David. Así que entonces los del pueblo de Judá, ¿verdad?, se podían quedar tranquilos, ¿verdad?, porque Dios ofrece su salvación, ofrece su protección y promete que ni una flecha se va a tirar dentro de la ciudad. Entonces el pueblo goza, ¿sí?, experimenta un gozo anticipado. Dios va a hacer esto por nosotros. Y si seguimos la lectura, el versículo 35, 36 y 37 dice que Dios mandó a su ángel poderoso y mató a 185,000 soldados asirios y Judá quedó liberada. Correcto. Siempre Dios va a ganar en la gran controversia. ¿Sí? Muy bien. De eso podemos estar seguros. Tengamos la actitud correcta, acerquémonos a Dios y busquémosle en oración. Muy bien. Pastor Abraham, gracias. Me parece, hermanos, que la oración entonces que realiza el rey es una oración que nos enseña un camino y una gran lección. Orar a Dios es el comienzo de la solución a nuestros problemas, porque es entregarle nuestra voluntad. Y cuando se hace eso, Él se encarga de hacer lo demás. En un momento regresamos. Te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Muy bien, estamos de regreso para analizar la última parte de la lección. Lección número 5, la controversia continúa. Hemos presentado un escenario realmente complicado, básicamente en el ambiente de la monarquía, los desafíos y situaciones específicas realmente complicadas que se presentan. Y Pastor Julio, esto también nos lleva a pensar en el gran conflicto. De pronto Dios utiliza a seres, a personas, a hijos suyos, les da gracia para que puedan también tener gracia delante de la gente importante y los introduce a lugares específicos para cumplir un objetivo, una misión, una tarea muy importante. Es el caso de Esther, es el caso de Nehemías, Pastor. Sí, en estos casos, Pastor, de manera
muy específica. Se nota cómo Dios va acomodando las cosas para cumplir lo que Él quiere y para proteger a su pueblo, ¿verdad? Para que dentro de la gran controversia, que a veces es un asunto, no a veces, sino que siempre es muy complicado, Dios va manejando las cosas, las situaciones, para que su pueblo obtenga la victoria. Correcto. En el caso de Esther, ¿verdad? A veces nos parece un poquito, ¿cómo diré? Extraña la manera en que Esther llega a ser reina, ¿verdad? Sin embargo, Dios utiliza cosas, situaciones, como digo, para cumplir su voluntad. Claro. Vemos que Esther estuvo siendo preparada para que el pueblo de Dios saliera victorioso, ¿verdad? Y hace años yo escuché un sermón de un pastor al que aprecio mucho, que él hablaba de el libro de Esther y ponía símbolos. Los principales actores allí, él simbolizaba algo. Por ejemplo, el rey Asuero para él simbolizaba a los gobernantes civiles, el rey Asuero. Okay. ¿Verdad? Amán, ese hombre malo que hizo el decreto para que exterminaran al pueblo de Israel, representaba a Satanás. Mardoqueo, que era tío o primo de Esther, representa al pueblo de Dios. Correcto. Y Esther representa a Cristo Jesús. Ok. ¿Verdad? Entonces vemos cómo los gobernadores civiles, las leyes civiles, a veces son inclinadas o son influenciadas poderosamente en contra del pueblo de Dios, ¿verdad? Nosotros ahorita gozamos de libertad, gozamos no hay ninguna restricción que no nos permita reunirnos, pero sabemos que va a llegar el tiempo, ¿no? Y eso va a ser instigado obviamente por el enemigo usando a personas o poderes, ¿no? Ahora, Mardoqueo, que representa al pueblo de Dios, me llama la atención de que cuando el rey Asuero nombra con un alto nombramiento a Amán, dice la palabra de Dios que todos se inclinaban ante él, excepto uno, ¿no? Que era Mardoqueo. Él decía, no, yo sirvo al Dios vivo, yo sé a quién sirvo, ¿verdad? Lo que me llama la atención es que Amán, que va con el rey y le ofrece una grande suma de dinero para que promulgue una ley, no para exterminar a Mardoqueo, sino a todo el pueblo de Israel. Ese Amán dice aquí que era hijo de Amedata Agageo, es decir, que era descendiente de Agag. ¿Y quién fue Agag? Agag fue el rey amalecita que quería exterminar al pueblo de Israel cuando Saúl era el rey. Entonces, y nosotros nos acordamos que Dios le dijo a Saúl, ¿sabes qué, Saúl? Tienes que matar a todos. Fue cuando Saúl cayó, ¿verdad? Que mira, Señor, no, es que el pueblo trajo lo mejor para la ofrenda. Y tuvo que llegar Samuel para matar a Agag. Es decir, vemos el conflicto que hay, ¿no? Entre Cristo y Satanás, desde antes, y que sigue usando los mismos, a los amalecitas, ¿verdad? Porque no querían al pueblo de Israel. Ahora, aquí me llama la atención la pregunta que hace la lección en la parte del miércoles, que dice, recordando cuáles eran los planes de Dios para los judíos, especialmente con respecto a la venida del Mesías, ¿qué consecuencias habría tenido este decreto? Y fíjate cómo la lección nos lleva hasta mucho más lejos y nos hace ver que este decreto de Amán no solo iba a afectar al pueblo de Israel, sino que iba a afectar la venida del Mesías. Correcto. Entonces ahí vemos nosotros
el gran conflicto que hay entre Cristo y Satanás y cómo cada uno va utilizando sus piezas, las va moviendo, pero siempre vemos que en ese gran conflicto Cristo Jesús es el que triunfa. Correcto. Muy bien. Pastor Abraham. Pastor, solamente quisiera citar un versículo en Esther. Esther 3:10. Ya lo ha mencionado el pastor. Dice, entonces el rey quitó su anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. O sea, aquí se menciona específicamente que este hombre odia a los judíos, es enemigo de los judíos. Satanás ha levantado muchos enemigos a lo largo de la historia del pueblo de Dios, enemigos que lo quieren destruir totalmente. El problema era con uno, pero él no se conformó con matar a uno. El decreto de muerte era para todos los judíos. Pero si terminamos la historia, vemos que quien triunfa aquí es el pueblo de Dios. Gracias a Dios porque Él tiene el control de toda la historia en sus poderosas manos. Y aunque se levanten enemigos, llámese uno, llámese muchos, todo un ejército, toda una nación en contra de su pueblo, al final, cuando dependemos de Dios, el Señor guía, cuida y protege a su pueblo. Okay. En el otro escenario, pastor, con Nehemías, vemos una situación similar. Dice Nehemías 1:3. ¿Cómo estaba? ¿Qué situación guardaba la ciudad santa en Jerusalén? Dice que vino su hermano y le comunicó cómo estaba la situación allá. Y dice el versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron del cautiverio allá en la provincia, están en gran mal y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo era la situación? Desastre, destrucción, caos. Ya llevaba tiempo así. Y creo que era tiempo de levantarse y reconstruir Jerusalén. Porque al fin y al cabo, aunque la ciudad estaba así y aunque el pueblo de Dios se encontraba esparcido, había una promesa de restauración. La promesa de Dios es: yo te voy a levantar y a todos los que están por allá esparcidos los voy a reunir. Exacto. Y voy a levantar otra vez. Entonces estaba la promesa de restauración y Nehemías lo sabía y Nehemías confiaba en esto. Por eso es que él decide, en el nombre de Dios, dice que él hizo oración. Y entonces él planeó pedirle al rey que lo pudieran, al rey Artajerjes, que le hiciera la gracia, que tuviera gracia con él para poderlo mandar y él dirigir la reconstrucción de Jerusalén, ¿no? Y sabemos la historia, sirviendo, él estaba triste, el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Él explicó que la ciudad de sus padres, ¿verdad?, estaba destruida. Y entonces a mí me llama la atención lo que dice Nehemías 2:4. El rey me preguntó, ¿qué cosa deseas? Entonces oré al Dios del cielo. Primero, encontramos a un rey dispuesto a darle a su copero, que era Nehemías, lo que él quisiera. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? Y entonces inmediatamente Nehemías ora. ¿Qué le pido? ¿No? ¿Qué hago? Y entonces él le pide, dice el versículo 5, si al rey le place y tu siervo te es grato, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que la reedifique. ¿Nada más eso quieres? Imagínense la tarea de ir y reedificar una ciudad con sus murallas, con su templo y demás. No era una tarea fácil, pero se atrevió Nehemías porque encontró gracia y favor ante el rey, o Dios le da esa gracia y ese favor. Y ya cuando el rey le dice, está bien, el versículo 7 dice, además dije al rey, como que Nehemías dijo, bueno, si ya me permitió, pues ahora voy más allá. Claro. ¿Verdad? Si al rey le place, denme cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Dame cartas, recomendaciones.
y el rey le da todo lo que le pide. Para cumplir con la misión, para ganar en la gran controversia, para ganar en el gran conflicto, Dios utiliza también gente que ni siquiera es de su pueblo y le da gracia a sus hijos para que estos reyes poderosos que reinaban en ese entonces le dieran todo lo necesario para reconstruir la santa ciudad. Al llegar allá, bueno, había otros enemigos y otras circunstancias, pero aún allá, en medio de esas circunstancias adversas, Dios les ayudó para que empezaran la reconstrucción. Pastor, qué interesante, porque en estos dos casos podemos apreciar cómo el Señor levanta a personas, las pone en lugares estratégicos para cumplir sus propósitos. Dios es bueno y nunca podremos olvidar eso, pastor. Sí, pastor. A Esther, Mardoqueo le dice, para esta hora has llegado. Es decir, Dios pone a las personas indicadas en el momento adecuado. Ya hemos dicho, Dios, es el dueño de los tiempos y las circunstancias. Y a Nehemías, Elena White le llama un hombre oportuno. En Profetas y Reyes, hablando de Nehemías, dice un hombre oportuno. Es decir, en el momento indicado, bajo las circunstancias dadas, Dios elige a personas, las llena de gracia, de favor, y entonces les manda hacer su obra de tal manera que en la crisis, que en la gran controversia, Dios sale siempre victorioso. Muchas gracias, pastor. Pues prácticamente el tiempo se nos ha ido y hemos llegado al final del estudio de la lección número 5. Pero queremos terminarla con palabras de conclusión, palabras de finales, de exhortación. Pastor Julio, por favor, compártanos esas palabras. Probablemente alguno de nuestros hermanos está siendo hoy llamado para realizar una obra importante en su iglesia. Y tal vez no se siente capaz, tal vez no se siente con aptitudes, tal vez no siente que sea el mejor. Y es probable que lo sea, ¿verdad? Sin embargo, si Dios lo está llamando es porque está viendo en él que puede llegar a hacerlo con la ayuda y el poder de Dios. Claro. Así que, hermano, si Dios te está llamando, no te desanimes. Muy bien. Confía en el Señor. Gracias, pastor, y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Que el Señor le bendiga abundantemente. Pastor Abraham, palabras de conclusión. Sí, pastor, ya hemos visto que la gran controversia también se lleva a nivel personal. Es decir, en mí y en ti, hermano, está esa gran controversia, esa gran lucha. La pregunta es, ¿quién ganará? De seguro que queremos que Jesús gane en nuestros corazones. Entonces, las dos cosas que hizo Ezequías, las tenemos que hacer nosotros. Buscar a Dios, ¿sí? Acercarnos a Él, tener una relación plena con Él, y la oración. Yo creo que es necesaria para triunfar en esta gran controversia y que salgamos más que victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, pastor, que el Señor le bendiga también. Gracias por habernos acompañado en esta lección número 5. Y hermanos queridos, permítanme concluir diciéndoles que en las manos del Señor nosotros realmente somos poderosos. Cuando nos llenamos de arrogancia, de pensamientos de autosuficiencia, somos sumamente vulnerables. Por eso, en esta ocasión quiero invitarte para que permitas que el Señor gobierne tu vida, que Él te guíe, que Él te conduzca y que Él cumpla sus propósitos en ti y a través de ti para honra y gloria de su santo nombre. Nos vemos en la próxima lección. Que el Señor sea con cada uno de ustedes.